Muy bien, buenas noches, queridos hermanos, hermanas, queridos invitados, amigos, bienvenidos, bienvenidas todos también a este tiempo de preparación, tiempo de conocer a los padres de algodón y a los hijos de cristal, ¿no? Bienvenidos, en verdad, esta noche tenemos la bendición y el privilegio de contar con el pastor Fernando Lano de la iglesia, pastor titular de la iglesia de Surco. Así que esta noche vamos a darle paso inmediatamente para comenzar el taller, ya que tenemos solamente una hora para poder escuchar y aprender, ¿correcto? Pero ¿qué tal si oramos antes? Un momentito. Permítame, por favor. Amado Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí para ser capacitados, Señor. Estamos aquí porque en verdad necesitamos aprender a ser mejores padres, Señor. Ayuda en este tiempo a tu siervo Fernando para hacernos conocer, Dios, mediante tu palabra, cómo hacer para ser esos mejores padres, no de algodón, Señor, sino aquellos padres que tú quieres que seamos. Por eso entregamos todo este tiempo. Danos esa apertura de corazón, de mente, esa disposición para aprender esta noche. Bendice a cada padre, a cada madre aquí representado, y sus hijos arriba, Dios, que puedan conocer verdaderamente todo esto, Señor, y podamos mejorar cada día. Gracias, Dios. Toma este tiempo, lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, sin más preámbulos, Pastor Fernando. Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Para mí es un privilegio estar acá con ustedes. Realmente es una bendición, así que mi nombre es Fernando Lano, ya dijo el pastor, estoy acá para servir. Estamos en la iglesia de Surco y estamos ya también cumpliendo 24 años, el próximo año ya tenemos boda de plata, ustedes ya son treintones ya, ¿no es cierto? ¿No? 38 años, dice que tienen ustedes, wow, así me acuerdo cuando se fundó esta iglesia. Yo estaba en Miraflores en ese entonces y veíamos cómo se iba formando esta iglesia, ¿no? Muy bien, vamos a orar. Padre Santísimo, te doy gracias, guíame, Señor, para que todo lo que se pueda hablar, todo lo que se pueda decir, Señor, sea guiado a través de tu Espíritu Santo. Lo ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, este taller muy desafiante realmente. Padres de algodón, hijos de cristal, ¿no es cierto? Hay un hermoso proverbio 13:24, dice: el que no corrige al hijo, lo odia. El que lo ama, lo disciplina. ¿Qué cosa? ¿A qué? A tiempo, ¿no es cierto? A ver, no sé si estamos en sintonía ahí. Creo que esa es la prédica, hermano. Sí, ya. Ahorita van a colocar el taller. Como los dos son algodón y también cristal, así que se ha confundido, hermano. Muy bien, vamos a ir avanzando entonces un poquito para ir viendo, ¿no? Padres de algodón e hijos de cristal. Este concepto es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este pensamiento, que realmente me parece muy, muy, muy real y también muy presente, la persona o la pareja, o en este caso el hombre y la mujer, que vienen a ser los padres, cuando tienen esta filosofía y este pensamiento, muchas veces esto va a afectar a los hijos definitivamente y a la familia también. Entonces, en la actualidad, muchos padres están centrados en proteger a sus hijos de cualquier tipo de dificultad o frustración y quieren que sus hijos tengan todo lo que desea y evitan hacer el esfuerzo. Ellos realmente hacen todo el esfuerzo para que sus hijos no se sientan incómodos en ningún momento. Estos padres se les conoce como padres ¿de qué? De algodón. Son los padres súper protectores de los hijos. Ahora, ¿los padres deben de proteger a los hijos? Claro, deben de proteger a los hijos. ¿Por qué? Porque los hijos son herencia de Jehová, dice las Escrituras.
y por lo tanto nosotros queremos que realmente nuestros hijos la pasen bien. Pero allí hay un pero que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos hijos, cuando son muy protegidos y no conocen la realidad, porque una cosa es lo ideal y otra cosa es, ¿qué cosa? Lo real. Lo ideal es lo que yo quisiera y a veces en los ideales nos podemos perder nosotros. ¿Por qué? Porque lo ideal es solamente un pensamiento que yo quisiera. Yo quisiera que todo el mundo sea feliz. Yo quisiera que la economía del Perú sea pues la máxima y seamos una potencia, ¿no es cierto? En la economía y en todo lo demás. ¿Esos son qué cosas? Ideales. Lo real es lo que vivimos día a día y en la situación. Y por lo tanto, los padres tenemos que leer los tiempos y los padres tenemos que también ponernos en la realidad. En la realidad, y los padres tienen que saber realmente cómo se está moviendo este sistema, cómo se está moviendo estas filosofías que se están filtrando en las iglesias y también se está filtrando en nuestra sociedad. Por lo tanto, debemos estar atentos. Entonces, miren, estos hijos tienen dificultad cuando hay mucha sobreprotección de tolerar la frustración, carecen de recursos para superar obstáculos y no están dispuestos a esforzarse para obtener logros. Y esto es peligroso, ¿no? Porque se les vende un mundo que no es real a nuestros hijos. Entonces, en este sentido, es muy importante que nosotros los padres comencemos a cambiar ese enfoque de vida, y que los hijos comiencen ellos a fomentar sus habilidades. Y no solamente sus habilidades, sino que ellos comiencen realmente a ser hijos perseverantes en todo lo que ellos hacen y tolerantes también cuando las cosas no le van bien. Entonces, si nosotros no trabajamos en eso, entonces esto va a ser muy peligroso, porque la capacidad que ellos tengan de enfrentar a las dificultades para poder tener un éxito en la vida va a ser muy importante. Mira, escuchen, ustedes los padres tienen un tiempo, solamente un tiempo, con sus hijos. Sus hijos no le pertenecen a ustedes. ¿Los hijos a quién le pertenecen? Primero a Dios, ¿no es cierto? Pero después tus hijos van a estar contigo y después tus hijos tienen ¿qué cosa? Que partir, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos que nuestros hijos van a estar toda la vida, eso no es real. Porque nuestro deber como padres es entrenarlos, formarlos. La casa tiene que ser un lugar donde los hijos se puedan equivocar, los hijos puedan experimentar, los hijos puedan relacionar. Ustedes son un referente para los hijos. Y por lo tanto, si tú no lo entrenas a los hijos para la vida, entonces los hijos van a vivir vidas frustradas, ¿no? Una de las cosas que siempre menciono yo es que los padres, por ejemplo, deben de discutir y lo deben hacer delante de los hijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la discusión es intercambiar ideas. La discusión es intercambiar pensamientos que yo tengo sobre un problema. Entonces, lo que no se debe hacer es pelear, que es diferente. Discutir es intercambiar ideas, es no atacar a la persona, sino atacar al problema. Ese es discutir. Entonces, que nuestros hijos no vean cómo discutimos, es un entrenamiento para ellos, para que cuando ellos vayan a la vida real, sea en el trabajo, en el colegio, sepan cómo discutir, sepan cómo resolver problemas. Pelea es otra cosa, ¿no? La pelea es simplemente yo me pongo en una esquina, tú te pones aquí, te ataco a ti y te digo todo lo que conozco de ti, y por lo tanto eso más bien trauma a los hijos. Por eso que es importante que nosotros entrenemos a nuestros hijos en todo lo que nosotros estamos haciendo. Es un entrenamiento. Que se equivoquen ahí en casa. Porque después, en la vida real, ellos van a tener que evitar muchas circunstancias y muchas cosas que no les va a ser fácil. Entonces hay que ayudarlos a que ellos tengan recursos. Entonces, padres de algodón tienen ciertas características, centrados en sus hijos. Sus hijos es su mundo. Y esto es peligroso. Porque los hijos no deben ser nuestro mundo. Hay otras cosas que tenemos que hacer y al final
ellos se van y tú te vas a quedar ¿con quién? Con tu esposa. Empiezan 2 y termina ¿qué cosa? 2. Amén. Muy bien, entonces, pero sí tenemos que amarlos, sí tenemos que cuidarlos, sí tenemos que realmente darle todas las provisiones, sí tenemos que realmente, estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos, sí, pero no hay que hacerlo el centro de nuestra vida porque eso es peligroso. Ahora, escúcheme bien, estos padres que tienen centrados a los hijos como su vida, ellos van a impedir que sus hijos se frustren, por ejemplo, ¿no? Ellos no quieren que se frustren ni que tengan todo lo que quieran. Que no hagan esfuerzo, que no entren en dificultades, que no tengan que tolerar el uno o al otro, ¿no es cierto? Que no se enfaden, que no sufran, que no viajen en transporte público, que no caminen solos, que no vean a familiares enfermos, que no asistan a funerales ni entierros, que no tengan obligaciones, que ellos exijan su derecho, dicen nosotros, que satisfagan sus deseos, que decidan aún aquello para lo que no están preparados. Y esto es muy real. Nosotros a veces, por ese supuesto amor que yo les tengo a mis hijos y la superprotección, le doy todo. Y no es malo que uno le dé a sus hijos. Pero el problema es cuando tú le das a tus hijos por temor, por miedo, por experiencias vividas que tú has tenido. Entonces, cuando yo digo, yo no tuve esto, yo no tuve ropa, yo no tuve estudios, yo no tuve realmente las facilidades, yo no tuve un equipo, entonces yo digo, como yo amo a mi hijo, que es algo lógico, yo le voy a dar todo lo que yo no he tenido. Eso se llama proyección. Yo proyecto mi necesidad, mi angustia y de repente mi dificultad a mis hijos. Ahora, el hijo lo va a recibir porque, bueno, si tú se lo das, pues hermano, ¿no? La mejor zapatilla te la compro, hija. El mejor celular te lo compro, ¿no? ¿Qué necesitas? Porque yo no quiero que tú pases lo que yo he pasado. Es una buena intención, sí, pero es un mal deseo. ¿Por qué? Porque le estás enseñando a que él piense que todo se lo merece y que nada cuesta. ¿Me entiendes? Ahí está el problema. Ahora, no es que no le demos nada a nuestros hijos, pero todo lo que tú le des a tus hijos, tienes que enseñarle que cuesta y que tiene un valor. Porque si no, hermano, puedes estar criando a un delincuente más adelante. ¿Estamos? Muy bien. Qué malo que soy, ¿no, pastor? Qué malo que es usted realmente. Muy bien, hijos de cristal, que es el tema que también me han pedido que hable, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los hijos de cristal? Cuando tú le das todo al hijo y tú le provees de todo, porque, bueno, proveerle está bien, pero hay que ser bien centrado en lo que tú estás dando y por qué lo estás dando. Entonces, mayormente, estos hijos de cristal se desmotivan fácilmente y no tienen tolerancia a la frustración. Cuando se frustran, por ejemplo, viene un problema, se frustran, no toleran frustrarse. Y entonces esa frustración los lleva a que ellos realmente reclamen y digan, esto no es justo. ¿No han escuchado esa palabra? Esto no es justo, ¿no? Porque se frustran y no saben tratar o manejar bien la frustración. Quieren todo ya, ahora, no mañana. Ahora lo quiero, ahora lo necesito. Y los padres tenemos que sacar de donde sea para darle a los hijos, ¿no es cierto? No saben transitar en procesos. Todo tiene, o sea, una cosa es tenerlo rápido y otra cosa es, mira, hay procesos en todo, en la vida hay procesos y esos procesos te van a llevar a que seas más estable. Cuando tú todo lo haces rápido sin pensarlo y no transitas por los procesos, entonces no llegas a entender realmente por qué quieres algo o por qué vas a lograr el éxito en tu vida. Los procesos nos ayudan a eso. No tienen recursos para vencer la dificultad. Ni superar los obstáculos, carecen de perseverancia, no están dispuestos al esfuerzo de obtener logros, no aceptan límites. Ellos creen que realmente se lo merecen. ¿Qué cosa? Todo. Y eso es peligroso cuando estamos criando hijos de esa manera, ¿no? Son frágiles muchas veces
La comodidad limita el desarrollo y su potencial. No tienen recursos para afrontar la vida adulta. Se deprimen fácilmente, no encuentran sentido a su vida, no descubren su vocación, esperan que todo lo hagan y se resuelva, que le resuelvan a ellos. Deben ser rápido, inmediato y gratificante. Ellos, para hacer algo, necesitan estímulo constante para que lleven al límite. No se sienten aptos para la vida, y hay algo que los padres necesitan, es, ¿qué cosa? Empezar, escúcheme bien, a trabajar en esto, porque esto sí es peligroso. ¿Se dan cuenta? Esto es una realidad. Esto no es algo ficticio. Esto es ahora los hijos, ¿por qué actúan así? Y a veces nosotros no nos damos cuenta por qué los hijos actúan así. ¿Por qué ellos tienen esos reclamos? ¿Por qué ellos quieren tenerlo todo? Y no estamos enseñándoles realmente a valorar. Muy bien. Ahora, esta es la introducción, ¿eh? Vamos ahora a entrar al tema realmente que la palabra de Dios nos dice, que es muy importante. A ver, un hermano o una hermana que tengan voz de arcángel o de ángel, ¿no? Según de Samuel capítulo 13, versículo del 1 al 21. ¿Lo pueden leer? ¿Quién lo puede leer? Cualquiera de ustedes, cualquiera. Han traído su Biblia, ¿no es cierto? Ya. ¿Lo tienes? ¿Me quieres cambiar esto? Ya. Hermano, ¿quién quiere leerlo? No tengan temor, con libertad. Ya, la hermana de amarillo. Según de Samuel capítulo 13 del 1 al 21. Miren, este pasaje es muy interesante y también lo van a ver acá, pero yo lo tengo en otra versión, por eso que quiero que lo lean, ¿no? ¿Qué dijo? ¿Lo tiene? Ok, gracias. Léalo, por favor, hermana. Es un pasaje un poquito largo, pero vale la pena leerlo, ¿ya? ¿Del 1 al 21? Amnón y Tamar. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo: Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile: Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó, pues, Amnón, y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey: Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo: Ve ahora a casa de Amnón tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y la coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón: Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti.
Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que le había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado, pues, la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Versículo 20. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho, mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasado 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó... No, hasta el 21 nada más. Perdón. Ya, muy bien. Muy bien. Hasta ahí vemos un caso muy realmente muy fuerte, ¿no? Cuando nosotros vemos, dice, después de que todo esto pasó, realmente quiero que pasemos la parte donde está, avancemos, por favor, avancemos un poquito más, ya, uno más, ya, ahí, muy bien. David, después de todo, dice que David, cuando se habla del rey David, se le habla como el hombre que realmente era conforme al corazón ¿de quién? De Dios, ¿no es cierto? Ahora, lo que aprendí en este estudio es que la Biblia te muestra tanto lo bueno como lo malo del hombre. ¿Amén? Ahora, sí me costó pensar con todo esto cómo Dios le llama a David realmente un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Realmente que me costó mucho, porque vemos que cuando David se entera de esto, David no hace absolutamente nada. ¿Me escuchas? David fue un excelente rey, fue un excelente soldado, un excelente gobernador incluso, pero fue un mal padre. ¿Estamos? Y esto tiene que ver con los padres de algodón que estamos hablando ahora. Porque yo puedo ser un buen trabajador, yo puedo ser un buen empleado, puedo ser un buen gerente, puedo ser todo afuera, como dice ese dicho, ¿no es cierto? Eres, como Dintel, creo que afuera, ¿no es cierto? Alumbras afuera, pero en tu casa no pasa nada. Y esto es muy real en muchos de nosotros. Afuera nos aplauden, pero en la casa nos quieren votar, ¿no es cierto? Y esto no es correcto, porque yo tengo que ser consecuente tanto en casa como también, ¿no es cierto?, en la calle. Entonces, los padres, nosotros como padres, tenemos algo. Nosotros como padres, cuando sucede algo en casa, mientras los hijos estén en casa, escúchame bien, sean niños o si todavía hay joven, porque acá en el Perú todavía los hijos se mantienen un poquito más de tiempo, ¿no es cierto? Pero mientras ellos estén en casa, bajo tu tutela, ellos se tienen que sujetar ¿a qué cosa? A las reglas. Así sea, ¿qué cosa? Mayor. Cuando ellos ya salen de casa y ellos ya se sustentan solos, entonces ellos pueden hacer con su vida lo que ellos quieren. ¿Estamos? Y usted como padre ya no puede intervenir a no ser que él o ella le sugiera que intervengan. ¿Por qué? Porque ya son, ¿qué cosa? Independientes. Sea casado o sea, ¿qué cosa? Soltero. ¿Estamos?
Porque a veces los padres creemos que tenemos el derecho, después que los hijos ya parten, que todavía tenemos derecho, influencia, y nos metemos en cosas que no nos debemos meter. Los hijos, cuando son adultos, tienen que tomar decisiones, buenas o malas. Usted solamente tiene que aplaudir y tiene que mirar. Amén, hermanos. Esto le va a traer muchas soluciones en su vida, porque si no, usted como madre o como padre va a vivir preocupada toda su vida. ¿Me entiendes? Ahora, vamos a ver un poquito esto. Entonces, pero los padres, mientras vivan, los hijos vivan bajo la tutela del padre, el relato que hemos visto acá, en el 13, 1 y 2, nos dice que Amón ardía de deseo por su hermana Tamar. Amón llevó a Tamar a su habitación a través de la astucia y luego la obligó. La pregunta es, ahora, acá hay varios detalles. Dice que él tenía un primo, ¿no es cierto? Un primo que era parte de la familia, y que le dice que era un amigo, pero era un primo en realidad, y este era astuto, dice. Y este primo astuto, ¿qué cosa hizo? Le aconsejó, le hizo un plan. ¿Por qué estás sufriendo si tú eres hijo del rey? ¿Por qué no agarras y te haces el enfermo, y haciéndote el enfermo, entonces vas a pedirle a tu padre, pide a tu padre que venga, y cuando él venga, dile que cosas que tu hermana te atienda? Entonces, el padre fue a ver a su hijo, y entonces, con esta astucia y con esta mentira, engañaron al padre. ¿A quién? A David, que David al parecer estaba muy distraído en las ocupaciones que tenía, y aceptó, y dijo que venga, ¿qué cosa? Tamar. Tamar llegó también obedeciendo a su padre, y sin embargo, los dos cayeron en una mentira. ¿En la mentira de quién? De su primo, y también de quién? De su hijo. Entonces, cuando llega ella, dice... Entonces se hace el enfermo, dice que ella fue y le preparó lo que a él le gustaba. Entonces en ese momento dice que cuando ya va a servir, le dice muy bien, que se vayan todos, que no hayan testigos acá, ¿no? Y entonces le dijo, mira, quiero que me des en la cama, porque yo estoy realmente enfermito, ¿no es cierto? Y dame en la boquita, ¿no? Entonces le pidió que se vaya ahí, y cuando ella entró y quiso darle de comer, la asió, dice, la tomó del brazo y la violó. Eso fue el término, violó. Ya la violó. Mira, en el Antiguo Testamento había la posibilidad de que se casen entre familias, porque era el pueblo de Israel, ¿me entiendes? Pero siempre tenía que ser con el consentimiento y sin fuerza y sin violación, porque si se hacía eso era considerado como una falta, como decir, pena de muerte. ¿Ya? Porque matas a una persona violándola, y aparte eso es condenatorio según la ley. Entonces, cuando sucede eso, a pesar que ella le explica todo y le dice de todo lo que le puede pasar y todo lo que él está rompiendo, porque ella conocía, sin embargo a él no le interesó, porque dice que estaba enamorado, dice ardientemente de ella. Ahora, cuando la poseyó a ella, ¿qué cosa hizo? La aborreció, dice. ¿Por qué la aborreció? Porque dice que en ese momento seguro recordó todo lo que le podía pasar y la echó fuera. ¿Qué cosa significaba echarla fuera a ella? Según las leyes. Significaba de que ella se había insinuado. Y entonces él, ahí llamó a su criado y le dijo, échala fuera a esta mujer. Como diciendo, esta mujer me ha invadido, y esta mujer ha querido tener algo conmigo, entonces le echó. Entonces eso fue un desprecio y fue una maldad, porque a esta mujer le estaba malogrando la vida. ¿Me entiendes? Por eso que ella se rasga las vestiduras, ese es otro punto también, y muestra que ella había sido deshonrada cuando pone silicio y todo, y la gente se entera, todo el pueblo se entera, hasta que llega a oídos de su hermano, ¿qué cosa? Absalón, ¿no es cierto? Absalón se entera. Entonces se le acerca a ella y le dice que tú has estado, sí, y le dice, me violó, ¿no es cierto? Y fue contra. Entonces Absalón le dice, muy bien, hermana mía, le dice, no hables, calla, le dice. ¿Por qué? Porque él, ¿qué cosa es? Es nuestro hermano, ¿no es cierto? Él era Absalón era el primogénito de ahí, y entonces le dice, no hables, porque él es tu hermano, calla por lo pronto, le dice.
Por lo pronto, no sé si por ahí está. Pasa uno más, por favor. ¿No? Calla por lo pronto. Y entonces ella calla, pero con mucho dolor y mucha tristeza. Desconsolada estaba ella. Ahora, Absalón esperaba que su padre hiciera algo. Entonces dice que cuando sucede esto, ahora yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué opinan ustedes de que una persona le diga a una persona que está dolida, ha sido abusada, calla, no digas nada? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿Es malo o bueno? Es malo, ¿no es cierto? Porque el dolor que recibía esta mujer era muy, muy grande, ¿no? Y que calle todavía y que no lo diga porque ¿qué dirá la gente? Podría decir así. Pero Absalón tenía algo en su corazón. Después de esto, Absalón se quedó muy dañado, muy dañado. Entonces esperó que su padre realmente haga justicia. Avancemos, ¿no es cierto? Avancemos, por favor. Entonces, cuando el rey David se enteró lo que había sucedido, se enojó, se enojó mucho. Se enojó mucho, dice que el rey. Pero solamente se enojó. No hizo absolutamente nada. Aquí lo importante para nosotros es ver cómo David responde a la violación de una de sus hijas por uno de sus hijos. Como rey era el deber de él administrar justicia al pueblo y también a la nación. ¿De qué cosa? De Israel. Mira, la Biblia nos dice, avancemos, en 2 Samuel 8:15 dice que David gobernó sobre todo Israel con justicia e equidad. Pero todo el pueblo dice que fue realmente bien gobernado por él, pero no gobernó bien, ¿qué cosa? Su casa. ¿Me entiendes? Este era un hombre para afuera. Para afuera era excelente, pero para adentro era un desastre. ¿Me entienden? Porque él hizo justicia para muchas personas, pero no hizo justicia para su hija. Se quedó callado. Y esto le correspondía. ¿Qué cosa le correspondía a su hijo? Pena de muerte. Pero sin embargo, David estaba debilitado en su concepto y en su pensamiento. Y les voy a decir por qué después. ¿Por qué David no ejercía autoridad para con sus hijos? Él era un padre de algodón. Porque David, por lo que él había hecho anteriormente con su vida, hizo que él pierda autoridad sobre su familia. Y esto lo vamos a explicar bíblicamente por qué David no actuó como debería realmente actuar. Mira, según la ley en Deuteronomio, avancemos Deuteronomio, por favor, dice, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada, la forzase aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó de ella, mas a la joven la joven no le harás nada. No, dice, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es este caso, dice, porque la halló, dice, en el campo y dio voces, la joven desposada, y no hubo quien, ¿qué cosa? La librase. Ahora, seguro que ella gritó en el momento. Seguro, al momento que le dijo, no hermano, hijo, no me hagas esto, entonces seguro estaban escuchando la gente. Sin embargo, ¿qué cosa le correspondía a Amón? ¿Qué cosa le correspondía? ¿Qué le correspondía? La muerte, ¿no es cierto? Por lo que él había hecho. Pero sin embargo, ¿qué cosa hizo su padre? Su padre, ¿qué cosa? Se cayó. Entonces, el delito, avancemos por favor, el delito era grave, era violación. Y porque dice que cuando un hombre se levanta contra su vecino y lo mata, así es este caso. Entonces, ¿qué hizo David cuando se enteró de tal vileza? Realmente él hizo juicio en cuanto a esto. No lo hizo. No hizo absolutamente nada. Por su parte, él no cumplió su papel como padre y tampoco cumplió su papel como ¿qué? Como rey. ¿No? Muy bien, avancemos. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Vamos a ver ahora este caso. ¿Se acuerdan ustedes cuando David salió al jardín de su palacio y miró a una mujer? ¿Cómo se llamaba la mujer? Betsabé. La codició, ¿no? Estuvo con ella y mató a uno de sus mejores guerreros. ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces, él
comenzó a seguir su vida normal. Entonces, eso se llama endurecimiento espiritual. Él pensó que su poder lo había llevado a un estatus al punto que no tenía que consultar a nadie. Entonces David estuvo ahí y una vez se le acerca un profeta, el profeta Natán, y dice: mira, David, quiero que me ayudes a resolver un caso, porque el rey tenía el poder de también resolver asuntos de justicia. Y había una jovencita, había un hombre que tenía una pequeña becerrita por ahí, ¿no es cierto? Y era lo único que tenía, pero vino un hombre poderoso, ¿no es cierto? Y entonces vino y se la quitó y era lo único que tenía, y este hombre abusó y se la llevó. Oh rey, dígame, ¿qué se debe hacer? Y se indignó David y se levantó con furor y dijo: ese hombre, ¿qué cosa? Debe de morir, le dice. Y el profeta le dice: ese eres tú. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No es cierto? Porque tú has matado, no solamente te has metido con la mujer de este hombre, ¿no es cierto? Sino que lo has matado a él. Y por haber puesto espada contra él, ¿no? Entonces tú vas a sufrir espada con toda tu familia y con toda tu generación. Toda tu familia y toda tu generación va a morir con espada. Y se te van a levantar y te van a hacer la vida a cuadritos, en otras palabras, ¿no? Entonces, escúcheme bien, esto es muy importante. ¿Dios lo perdonó a David? Claro que le perdonó la vida. Le perdonó la vida. Pero lo que no perdonó son las consecuencias de su pecado. ¿Me entiendes? Dios te perdona el pecado, pero las consecuencias las vas a llevar tú. Si realmente hay personas que tú has afectado. Y eso va a ser por toda tu vida. Un hijo fuera del hogar, por ejemplo, puede traerte un problema muy grande, ¿no es cierto? O situaciones que tú hayas hecho de falco te pueden llevar, etcétera, etcétera. Pero tú te arrepientes, sí, te arrepientes, Dios te perdona. Pero las consecuencias tú siempre las vas a llevar. Entonces David, cuando Dios le dijo eso, se cumplió literalmente. Se cumplió. Por eso que David, cuando ve un caso parecido, no tenía autoridad. No tenía autoridad. Él sentía que no tenía autoridad. Porque en realidad él debería haber hecho justicia o debería haber aprendido sus errores, ¿no es cierto? Pero David era un hombre de algodón que no tenía, o él pensaba que no tenía autoridad para poder realmente darse. Ahora, ¿los padres deben de perdonar y buscar restauración de sus hijos? Claro que sí. Ahora, cuando hace esto Absalón tiene que huir. Porque había matado, ¿qué cosa? Absalón, cuando después sucede eso, Absalón arma toda una reunión, lo lleva a su hermano a que visite a esta reunión o que vaya a esta reunión, se emborracha el hermano y lo manda a matar y muere el hermano, ¿no es cierto? Aquel hermano que había violado a su hermana. Entonces después él tiene que huir, él huye, ¿no es cierto? Y después que él huye, su padre dice que lo extrañaba y dice: ya he perdonado, ya se me quitó, mi hijo murió y que nuevamente Absalón venga hacia mí, ¿no? Absalón viene hacia él y el padre no lo recibe, porque seguro en ese momento se acordó de su hijo, no se acordó de su hija de repente de lo que había pasado, pero sí se acordó de su hijo que había muerto, ¿no? Y que en realidad él debería haber decretado que Amón debería morir, ¿no es cierto? Por lo que había hecho, pero no decretó. ¿Por qué? Porque era un padre de algodón. Toleró, permitió la injusticia. No accionó y no corrigió a su hijo. Entonces, las consecuencias fue que Absalón haga algo que no debía haber hecho él y se mete en un problema. Absalón viene, busca a su padre porque su padre lo llama, no lo quiere recibir, y una mujer muy sabia se le acerca y le dice: ¿por qué tú permites, le dice al profeta, a David, que el pueblo de Israel sufra las consecuencias de tus malas decisiones? Porque tú debías haber perdonado a tu hijo para que esto cese, le dice esta mujer, ahí en el versículo 26, 14, ¿no es cierto? Le dice: tú debías haber hecho eso, pero no lo hiciste. Ahí es donde recién David se acerca a su hijo, pero su hijo ya no le tiene confianza y su hijo se subleva.
Y su hijo se rebela. ¿Se acuerdan la promesa que le había dicho? ¿No es cierto? Se rebela. Entonces Joás, uno de los capitanes más fieles de David, se va con un ejército y van a batallar contra su hijo Absalón, porque su hijo Absalón había atacado y había hecho que David salga del palacio. Y entonces Joás, guerrero experimentado, con los valientes de David, derrotan y lo matan a Absalón. ¿Y qué pasa? La historia dice que después de esto, cuando realmente sucede esto, David, porque dice que ya Absalón aborrecía y ya él planeó todo esto, lo llegan a matar. Cuando regresa, avancemos, no sé dónde estamos, avancemos, dos más, por favor. Ya me perdí. A ver, avancemos uno más. Ya, muy bien, ahí nomás. Ya, entonces, cuando los padres tienen problemas con sus hijos, ¿qué cosa deben hacer los padres? ¿Deben qué cosa? ¿Solucionar o no deben solucionar? Porque los hijos se pueden equivocar o se pueden equivocar. Pero escúchame, esta equivocación de este hijo era consecuencia del error del padre, que él no había actuado, y lo llevó a la desgracia a su hijo. Entonces, Absalón se rebela, pero después que se rebela, avancemos, entonces Absalón, cuando el padre no lo recibe, Absalón comienza a entrar en ira. Y ahí es donde él se rebela contra su padre y después ya se negó, dice, a reconocer el pecado de su hijo. Absalón se amargó contra su padre, avancemos por favor, nomás, se amargó contra su padre y quiso socavar realmente, y entonces aquí vemos que durante estos años David tuvo que huir y hasta que culminó esto, y después se levanta realmente este hijo y muere. Y mira lo que dice cuando muere David, cómo actúa. Mira cómo actúa David. Avancemos uno más. Cuando David realmente ve que muere su hijo, ¿por culpa de quién murió su hijo? ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de quién? De David, ¿no es cierto? Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío, hijo mío. ¿Qué cosa había ahí? ¿Qué cosa estaba declarando David acá? Su culpa. Su hijo había muerto por culpa de él, porque él era un padre de algodón que no tomó decisiones cuando debía haber tomado y lo puso. Entonces, pero sus guerreros, el general Joás y sus guerreros, hicieron algo para defenderlo. ¿A quién? Al rey, y recuperaron nuevamente el reinado. ¿Pero a costa de qué? A costa de la vida de su hijo. Entonces, cuando viene David nuevamente al palacio, entonces, ¿qué pasa? Le pasan la voz ¿a quién? A Joás. Avancemos. Joás, su guerrero estrella. Y Joás le hace una declaración a David, le dice: tú los has humillado. Tú has humillado a todo el ejército que te defendió a ti. Tú, por orden tuya, hemos hecho esto. Nosotros y también los reyes, los príncipes que hemos estado contigo, los valientes que estuvieron contigo, todos se sienten ofendidos por lo que tú has hecho. Porque tú nos has culpado de lo que hemos hecho nosotros. Mira, yo te digo una cosa, que si tú no cambias de actitud, mira lo que le dicen a David, a David ya estaba perdiendo autoridad. Si tú no cambias, te aseguro que no quedará ni un soldado que te respalde, ni un príncipe que te respalde, porque tú nos has humillado a nosotros con tu actitud. O sea, David no era una persona que tomaba decisiones. Un autor dice que si David actuó así simplemente porque todavía él recordaba su pecado que él había hecho anteriormente. Y por lo tanto, él había perdido ¿qué cosa? Autoridad. No se atrevía realmente a corregir a sus hijos cuando tenía que corregirlos o a hacer justicia cuando tenía que hacer justicia. ¿Por qué? Por amor a sus hijos, pues, ¿no es cierto? Por amor a sus hijos. Y él no cumplía la ley, estaba rompiendo la ley.
Había debilidad por los hijos, por lo que él ya había visto morir también a un hijo por producto de su pecado. Ahora, ¿los padres deben refrenar el corazón pecaminoso de sus hijos? Claro que sí. David no contuvo ni cuestionó, ¿qué cosa? A sus hijos. Ahora, cuando David envejeció, se levantó otro hijo. Otro hijo se levantó. Este hijo era el hermano de Absalón, hermano menor de Absalón. Este hijo fue más directo todavía, porque él agarró y se propuso y lo convenció a Joás, ¿se acuerdan Joás? Que lo habían decepcionado, convenció a un sacerdote y convenció a los reyes. ¿Quiénes eran los reyes? Los hijos de David. Y le dijo, yo me proclamo rey. Ahora, acuérdense ustedes que David había dicho que el sucesor de él, ¿quién iba a ser? ¿Quién iba a ser? Salomón. Pero al parecer no estaban de acuerdo. Joás, los reyes y todo, no estaban de acuerdo que sea Salomón. ¿Por qué? Porque David había impuesto al menor de todos los hijos. Y la sucesión era hacia el mayor o al que continuaba. Entonces, pero David ya había dicho que iba a ser Salomón. Entonces se levanta este hombre, ¿no? Este joven se levanta. Ahora David envejeció, su hijo Adonías se saltó a sí mismo mediante la creación de su propia guardia privada y entonces formó un ejército, hermanos. Formó un ejército. Avancemos, por favor. Primera de Reyes 1, 5 al 6. Entonces Adonías, hijo de Jacú, se rebeló diciendo, yo seré el nuevo rey. Se consiguió un carruaje con un equipo de caballos y 50 guardaespaldas. En su momento, su papá no le dijo ninguna palabra de reprensión, como por ejemplo, ¿por qué has hecho esto? Adonías era muy guapo como el pastor Fernando Olano. ¿Así dice? No, era muy guapo como dice, como Absalón, pero había nacido después de ¿qué? De él, ¿no? Entonces aquí vemos que este hombre se levanta y se opone directamente, ya ni siquiera se levanta. Vemos que en cambio lo dejó actuar, no hizo absolutamente nada con Adonías. Se reunió con los comandantes del ejército, Joab, uno de los sacerdotes Abiatar y los siervos del rey y los otros hijos de David y le declararon ¿qué cosa? Rey. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios se cumple? La espada, y ibas a tener problemas con tus hijos, todos sus hijos en sucesión. Realmente David, ¿qué cosa? Lo perdió. También le hizo la guerra y después fue desterrado su hijo, Adonías, ¿no? Teniendo un problema pendiente ahí también después con su hijo, porque no supo gobernar bien. Era un padre ¿de qué? De algodón. ¿Están entendiendo ahora cómo son los padres de algodón? ¿Me entiendes? Como padres debemos estar dispuestos, queridos hermanos, avancemos por favor, avancemos. Tenemos que estar dispuestos a hacer frente a los corazones pecaminosos de nuestros hijos. Recuerden que ellos nacen con corazones pecaminosos como el resultado del pecado adánico. Todos nuestros hijos son pecadores. ¿Me entienden? Hasta los hijos de los pastores son pecadores. A veces se piensa que los hijos de los pastores son más santos que los hijos de ustedes. No, eso es una mentira. Los hijos de los pastores son tan igual como ustedes y tan igual como los demás. Tienen las mismas pruebas y tienen las mismas luchas. Ahora que el pastor cuida a sus hijos y que quiera ser el ejemplo, está bien, pero los hijos son personas, ¿me entiendes? Así que no le ponga ese peso a los hijos de los pastores, porque los hijos de los pastores también luchan contra todo lo que ustedes luchan también. Amén. Más bien deben de orar por ellos, pues son más atacados. Y también los pastores son más atacados. Entonces, es el deber del padre de enseñar a sus hijos que ellos son pecadores y necesitan ¿qué cosa? ¿Qué cosa? A un Salvador. La salvación no viene en automático. La salvación no es porque el hijo de pastor ya es salvo, no es así. La salvación es una decisión personal. Amén. Cada uno de nosotros. Lo que nos dice las Escrituras es que nosotros instruyamos y enseñemos a nuestros hijos para que ellos después tomen ¿qué cosa? Su decisión de bautizarse, de entregar su vida a Cristo primero y después de bautizarse. La salvación no viene por herencia.
viene por convicción y por decisión. ¿Amén? Muy bien. Entonces, ahora, es el deber del padre ayudar a refrenar el pecado de sus hijos, enseñándoles a la obediencia a la ley de Dios y protegerlos de sí mismo. Un hijo indisciplinado, sin restricciones, se convierte en un adulto sin disciplina y sin restricciones, y eso es peligroso. Por eso que la disciplina es importante, la disciplina de vida es importante que usted le enseñe a sus hijos, porque les va a ayudar a que no tengan problemas más adelante. Punto 5, avancemos por favor, punto 5. Ya, los padres deben de enseñar a sus hijos lo que es importante en la vida. David dio un último encargo ya en 1 Reyes 2:2. Aquí ya entra el último hijo. ¿Quién era el último hijo? Salomón. Ya estaba viejo, David estaba a punto de morir y David hace una declaración. Mira la declaración que hace David. 1 Reyes 2:2. En sus últimos momentos, antes de la muerte, David trae a Salomón delante de él y en el 2:2 dice, voy a emprender el último viaje. O sea, ya él se sentía, ¿qué cosa? Morir. Como todo el mundo. Ten valor y pórtate como un hombre. En otra versión dice, pórtate como un varón. Ahora, ¿por qué le dice eso a Salomón? ¿Sabes por qué? Porque David no había tenido el valor de convertirse o comportarse como un varón. Porque acá la palabra varón o hombre no es el género, ¿no es cierto? Aquí habla de una persona, vamos a ponerlo en hecho más popular. No se puso los pantalones y gobernó como debía de gobernar. Él se dejó llevar por sus emociones y por su culpa. Y no hizo lo que tenía que hacer. Entonces David estaba recordando todo lo que no hizo él. Y le dijo a Salomón, mira, haz esto porque si tú lo haces más adelante ya, cuando ya lo presenta a Salomón, le da un consejo. Todos los proverbios que escribe David para Salomón tienen que ver con el consejo de que realmente Salomón debe de buscar a Dios y debe ceñirse a la palabra de Dios. Y ceñirse a la ley de Dios. Y si tú obedeces, Dios estará contigo todos los días de tu vida. Le dice a Salomón. Entonces, David estaba haciendo una catarsis con Salomón, pidiéndole a Salomón que haga lo que él no hizo. Acuérdense ustedes que cuando David quiso realmente construir el templo, Dios le dijo, no, tú no puedes construir el templo. Tienes los recursos, tienes la plata, tienes los planos, pero tú no vas a construir. Porque tú eres un hombre guerrero y ha habido sangre y hay sangre en tus manos. Por lo tanto, el templo se va a construir cuando sea en tiempo de paz. Entonces, ¿y quién va a ser ese? Salomón le dice. Muy bien, Salomón toma ese pedido, ese clamor, lo aconseja a su padre cómo debía de comportarse, porque todos sus demás hermanos, él había fracasado con todos sus hijos. Entonces le aconseja, y Salomón, ¿qué cosa hace cuando recibe la corona? ¿Qué le pide a Dios? ¿Qué le pide a Dios? ¿Le pide dinero? No. Le dice, Señor, dame sabiduría, ¿para qué? ¿Para qué? Para gobernar. Porque David no había tenido la sabiduría para gobernar. Se dice que había sido bueno, pero no había gobernado bien, ¿qué cosa? Su casa. Ahora, Salomón le pide eso y Dios, ¿qué cosa? Se lo da. Le da la sabiduría como no ha habido, ¿no es cierto? Pero también le dio riquezas. Pero el pecado, acuérdense lo que le dijo Dios, el pecado va a pasar a tu generación hasta el último hijo. Y muere y aún Salomón, con toda su sabiduría, ¿qué cosa hizo Salomón? Gobernó bien, estuvo bien, mientras estuvo bien con el Señor, todo iba bien. Pero Salomón tuvo un problema. ¿Sabes cuál es el tremendo problema que tuvo Salomón? Que tuvo muchas mujeres. 700 concubinas creo que tenía, ¿no es cierto, pastor? Y creo que más de mil esposas y todo lo demás. Oye, si yo con una esposa no puedo vivir, hermano, o sea, estoy sobreviviendo con una esposa.
Ahora este hombre con 700 concubinas y mil, oye hermano, este hombre, yo creo que su castigo fue eso, ¿no es cierto?, para Salomón. Pero, escúcheme bien, Salomón, mientras él estuvo, ¿no es cierto?, estuvo realmente delante de Dios, Dios bendijo porque esa era la promesa de Dios. Pero sin embargo, aún Salomón termina, cuando uno lee el libro que Salomón escribe, tanto de los proverbios y de cantares y todo lo demás, que fue un hombre con mucha sabiduría, Salomón termina diciendo, mira, yo lo he vivido todo, lo he experimentado todo, lo he tenido todo, pero me doy cuenta que todo lo que yo he logrado es, ¿qué cosa? Vanidad de vanidades. Y lo único que interesa, y lo único que es importante, es tener temor a Dios. Esa es la conclusión de Salomón en su vida. De que él, por apartarse de Dios, no pudo él vivir una vida plena. Lo tuvo todo, pero a la vez no tuvo nada. ¿Me entiendes? Porque todo es vanidad de vanidades debajo de la tierra. Y termino con un último pasaje. Hebreos capítulo 12, versículo del 6 al 7. Palabra de Dios para todos, ¿no es cierto? Esa es la versión que he utilizado. El Señor disciplina a todos a que Él ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. Entonces, soporten ese sufrimiento como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige ¿a quién? A sus hijos. Ahora, sabemos que Dios supera a cualquier padre, ¿no es cierto? Y si Dios te corrige y Dios te disciplina, siempre es porque quiere algo mejor para ti y te quiere llevar a otro nivel de vida. Así que aceptemos la disciplina del Señor y creo que vamos a ser ya no padres de algodón, sino padres que realmente glorifiquen a Dios. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Y gracias por este tiempo, Señor, que hemos compartido con mis hermanas y mis hermanos. Y te pido, Señor, que tú bendigas a esta hermosa iglesia, Padre, y que los padres y madres que están acá, Señor, aprendan que nuestros hijos son la herencia más hermosa que tú nos das. Pero, Señor, danos sabiduría de lo alto para poder entrenarlos, instruirlos, darles con nuestro ejemplo, Señor, de vida, ese camino, esa ruta que ellos necesitan realmente en este mundo tan difícil que le ha tocado vivir. Señor, guarda a nuestra generación y bendice a nuestros hijos y danos la sabiduría a nosotros para, Señor, ser fieles a ti y también saber conducir y amar cada vez más a nuestros hijos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Fuerte aplauso para el Señor primeramente y gracias al pastor. Gracias al Señor. Bien, mis hermanos, tenemos 5 minutos de break. Tienen ustedes un kiosquito abierto ahí, generosamente surtido para todos ustedes. Luego comenzamos nuestra plenaria final. ¿Ok? Comenzamos con preguntas. Esta plenaria final, ¿correcto? 5 minutos de refrigerio y estamos de vuelta, ¿correcto?